Bueno, pues vamos a abordar esta parte de la vía, el concepto de vía aérea en riesgo, ¿no? Entonces, como vimos en el video pasado, la función principal de la vía aérea a través de esta vía hacia la región alveolar, ¿no? Entonces, vamos a transportar el aire desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que de esta manera el aire se deposite, la mezcla de aire se deposite a nivel alveolar y pueda llevarse a cabo el proceso que conocemos como hematosis, ¿no? Es decir, la oxigenación de la sangre desde el lado venoso a través del alveolo para formar sangre arterial, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y pues como también habíamos revisado también el video al final, pues tiene que cumplirse cierta, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Para que esta función se lleve a cabo, ¿no? La primera condición es que el funcionamiento sea adecuado, ¿no? Es decir, que la caja torácica esté íntegra, esté funcional, la contracción del diafragma sea lo suficientemente eficaz para expandir el tórax y generar la presión negativa para generar el gradiente de presión desde la atmósfera hacia el alveolo para que el aire fluya hacia adentro, ¿no? Entonces, a eso se refiere el funcionamiento. El otro gran condición, o la otra gran condición, es la integridad. La integridad que también la podemos denominar como permeabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que no exista ningún obstáculo o que existan los menores obstáculos posibles en el trayecto del aire desde la atmósfera hasta el alveolo, ¿no? Entonces, si tenemos una vía comprometida en la integridad, como por ejemplo traumatismos o traumas penetrantes y demás, pues entonces la función está comprometida, ¿no? Tercera, tercera condición es que esté protegida. También en la clase pasada revisamos cuáles son los mecanismos de protección de la vía respiratoria, ¿no? Que mencionábamos que era básicamente el reflejo de la tos, que se da a nivel traqueal por la estimulación del nervio vago, del nervio y sus nervios derivados, ¿no? Y el reflejo de deglución, ¿no? Que se da a través del glosofaringio, ¿no? De la estimulación de la faringe posterior y pues la elevación de la faringe con el cierre de la glotis y el paso del bolo alimenticio o del líquido hacia la región digestiva, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir con la condición del funcionamiento que esté íntegra y que esté protegida, ¿no? Entonces, el concepto de vía aérea en riesgo hace referencia precisamente a la ausencia o el compromiso en alguno de estos tres puntos, ¿no? Entonces, cosas que nos pueden comprometer el funcionamiento. Compromiso del funcionamiento. Aquí básicamente las podemos dividir en dos grandes áreas, ¿no? Neurológicas, como por ejemplo deterioro profundo del estado de conciencia, estado de coma, ¿no? Efectos de algunos tóxicos que pueden disminuir el impulso respiratorio, la presencia de hipercapnia que puede comprometer el estímulo respiratorio, ¿no? O bueno, que puede generar somnolencia profunda y por lo tanto comprometer el estímulo respiratorio, ¿no? Lesiones severas a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo traumatismos severos, trauma de cráneo severo, ¿no? Una hemorragia cerebral importante, una isquemia cerebral importante o lesiones a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, si recordamos, pues el impulso o el control de la respiración se encuentra a nivel de la base del cráneo, en el tallo y en el bulbo, y lesiones a ese nivel, ya sea hemorrágicas o isquémicas, pueden comprometer el funcionamiento de la bomba osteomuscular, ¿no? Las otras causas las podemos englobar como torácicas. Lesiones severas en a nivel torácico, como por ejemplo el trauma penetrante en tórax, que puede generar un neumotórax de tensión o un tórax inestable, ¿no? Entonces pueden comprometer esta parte, ¿no? De manera importante y pues pueden ser como condicionantes para que nosotros declaremos como la vía aérea en riesgo, ¿no? Psicológicas, además de los efectos de algunas drogas, ¿no? Como opioides, por ejemplo, que pueden deprimir el sistema respiratorio a nivel neurológico, ¿no? Que se relaciona básicamente con esto, ¿no? Y pues por lo tanto
pueden generar disminución del impulso respiratorio, no tanto por un daño a nivel del sistema nervioso central, sino más que nada por los efectos adversos que tienen estas sustancias, ¿no? a este nivel. Nosotros, hemodinámicas. El estado de choque severo puede comprometer el funcionamiento de la caja torácica a través de la fatiga respiratoria, ¿no? Entonces, la fatiga respiratoria es uno de los puntos que tenemos nosotros que tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente, ¿no? Por ejemplo, como les había mencionado en la clase, pues estados de choque van a aumentar la demanda de oxígeno a nivel tisular y por lo tanto, pues van a hacer que el impulso respiratorio aumente o el impulso ventilatorio aumente, ¿no? Y de esa manera va a aumentar la frecuencia respiratoria, lo cual va a aumentar a su vez el esfuerzo que la caja torácica está haciendo, ¿no? Entonces, de ser únicamente la contracción del diafragma la que esté llevando a cabo la inspiración, van a participar los intercostales externos, ¿no? Los escalenos, ¿no? Que van a traccionar la caja torácica hacia afuera para aumentar la expansión o aumentar la fuerza de expansión y de esa manera pues aumentar el volumen que ingresa, ¿no? O aumentar el gradiente de presión. Pero también cuando se compromete la expiración, también hay problemas, ¿no? Entonces recordemos que la expiración es un proceso pasivo que depende de la elastancia de los tejidos, ¿no? Ya veremos cuando veamos ventilación que es elastancia, que es básicamente la fuerza por la cual los tejidos regresan a su forma original, ¿no? Entonces, si cuando cesa el impulso respiratorio, el impulso ventilatorio, entonces esta fuerza elástica hace que la caja torácica se vuelva a contraer y de esa manera pues produce presión positiva dentro que va a sacar el aire hacia el exterior, ¿no? Pero en caso de que sea mucho el esfuerzo que está haciendo el paciente, que tenga un proceso obstructivo de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, broncoespasmo severo o compromiso severo a nivel traqueal, ¿no? Un edema traqueal severo, entonces la expiración se va a volver de un fenómeno pasivo a un fenómeno activo, ¿no? En donde participan los intercostales internos y de esa manera van a forzar el cierre de la caja torácica, lo cual va a aumentar el consumo de oxígeno de estos mismos músculos, ¿no? Entonces va a aumentar de manera importante, por lo que esto va a generar un trabajo muscular excesivo, va a generar aumento del ácido láctico y pues va a generar falla de estos músculos, ¿no? Entonces al final estos van a dejar de funcionar y pues puede caer el paciente en apnea, ¿no? Entonces esa es la parte importante en cuanto al funcionamiento. La otra parte que tenemos que tener en cuenta es compromiso de la integridad. Lo que vamos a ver nosotros ahí. Compromiso de la integridad, por ejemplo, en un trauma de vías respiratorias. Que esto incluye, por ejemplo, al trauma de cuello, al trauma facial severo o trauma de vías inferiores. Entonces, en esta parte, lo que está sucediendo es que tenemos una vía aérea que puede ser interrumpida por el compromiso o la disrupción de la anatomía que está teniendo esta parte, ¿no? Otra de los compromisos de la permeabilidad o de la integridad, pues es básicamente el cuerpo extraño. Entonces, cuerpos extraños que se depositen dentro de la vía respiratoria, por ejemplo, alimento, bolo alimenticio, secreciones, ¿no? Vómito, que el paciente vomite y broncoaspire, ¿no? Entonces pueden provocar obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Otro de los puntos que también van a comprometer esta parte, que a veces no lo tenemos en cuenta, es el tono muscular de la vía superior. Si recordamos la clase pasada, les había mencionado que los músculos de la vía superior, o sea, la vía aérea superior, está compuesta por estructuras básicamente musculares, ¿no? Que dependen del tono neurológico. Entonces, si el cerebro está íntegro, entonces el tono muscular a este nivel va a estar conservado. Pero si el cerebro tiene algún problema, entonces el tono muscular aquí va a estar disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente está con deterioro neurológico severo? Además de que disminuye el impulso respiratorio, pues va a haber hipertonía de los músculos que rodean a la vía respiratoria. Por lo tanto, si el paciente estaba sentado, nosotros lo acostamos, estos músculos van a ir
hacia abajo, ¿vale? Y van a ocluir la vía respiratoria, por lo que pues, el aire o el flujo se va a ver interrumpido. Entonces tenemos pacientes cuando ventilamos con bolsa válvula mascarilla que si tienen un tono muscular disminuido a ese nivel, pues vamos a encontrar oclusión a ese punto y pues por lo tanto no va a llegar el aire suficiente aquí y se va a comprometer la ventilación alveolar. Entonces, integridad comprometida. Otro punto que tenemos que tener en cuenta para esta parte es el compromiso de la protección. Y aquí, pues sí, básicamente son causas neurológicas. Si nosotros recordamos la clase pasada, la inervación principal que va a dar protección está dada a través del glosofaringio, que va a inervar el reflejo, va a mediar el reflejo nauseoso, y el vago, que va a mediar el reflejo de la tos. Entonces recordemos que si tenemos una lesión importante a nivel de lo que es el encéfalo, que comprometa lo suficiente la función como para suprimir los impulsos que los mantienen despiertos, o tenemos una lesión de importancia a nivel de lo que es el tallo, la protuberancia o el mesencéfalo, que son los sitios donde nacen estos nervios. Entonces, pues la protección de la vía aérea va a estar comprometida. Entonces, para redondear, vía aérea en riesgo es toda aquella condición patológica que ponga en riesgo la funcionalidad de la bomba osteomuscular, la integridad de la vía aérea y los mecanismos de protección que la mantienen permeable.